Bueno, amigos, hermanos y ministros, una vez más glorificamos a Dios a través de estos estudios. Recuerde que estamos tratando el estudio sobre cómo conocer y hacer la voluntad de Dios, mi experiencia con Dios. Hablaremos sobre aprender a ser un siervo de Dios. Eh, para ser un siervo de Dios, usted y yo debemos ser moldeables y permanecer en las manos del Maestro. Muchos pasajes de las Escrituras describen a Jesús como el siervo de Dios. Él vino como siervo a cumplir la voluntad de Dios para la redención de la humanidad. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al instruir a sus discípulos, Jesús, en cuanto a ser siervos, él describió su propio papel de siervo. En Mateo 20, del 26 al 28 dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús también nos habló en cuanto a nuestra relación con Él. En Juan 20:21, cuando dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. De manera que, basándonos en estos pasajes bíblicos y otros que sean familiares, pregunto: ¿cree que debe ser un siervo de Dios? ¿Usted cree que puede ser un siervo de Dios? La respuesta es corta: sí o no. Es de suponer que su respuesta es sí. ¿Alguna vez ha hecho lo mejor que podía al tratar de servir a Dios, tan solo para sentirse no frustrado o no sentirse frustrado porque su trabajo no tuvo ningún resultado duradero? ¿Sí? No. La respuesta es que sí. ¿Qué es un siervo? Cada uno podría dar una respuesta secular o una definición secular, ¿verdad? O un significado secular. De manera que en sus propias palabras defina qué es un siervo. Yo podría, en este caso, dirigiendo este estudio, decir que un siervo es aquella persona que está siendo moldeada en las manos de Dios para hacer la voluntad. Una definición general, claro, bibliocéntrica. Pero, dando una definición corta, un siervo es el que sirve o atiende a algo, a alguien o a algo, a alguien o atiende a algo. Una definición secular. Pero bibliocéntricamente hablando, vuelvo a repetir, un siervo es aquella persona que está siendo moldeada en las manos de Dios para hacer la voluntad de Él. Hablando ya como el alfarero y el barro, eh, es su definición o la definición parecida a esta. Es un siervo, es alguien que sabe lo que su maestro quiere
que haga y lo hace. El concepto común es alguien que va a su patrón y le pregunta: maestro, ¿qué quieres que haga? El maestro se lo dice y el siervo lo hace por su propia cuenta. Ese no es el concepto bíblico de un siervo. Usted no puede obtener del mundo una definición de una verdad bíblica. Debe obtenerla en términos de la escritura. Eh, un concepto personal de siervo también podría decir que es más como el del alfarero y el barro. Y para ello vamos a leer Jeremías capítulo 18, del 1 al 6, que dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Con el barro tienen que ocurrir dos cosas. Primero, tiene que ser moldeado. El barro tiene que responder al alfarero para que éste haga el objeto que desea. Luego, el barro tiene que hacer algo más. Tiene que permanecer en las manos del alfarero. Cuando el alfarero ha terminado de moldearlo, el objeto por sí solo no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Tiene que permanecer ¿dónde? En las manos del alfarero. Supóngase que el alfarero hizo una taza. La taza tiene que estar en manos del alfarero para que la use como desea. Esta es una perspectiva muy diferente a la del mundo. Cuando usted se acerca a Dios como siervo, el primero, tener en cuenta que o lo primero o lo que Él quiere que le permita moldearlo, Él quiere que le permita moldearlo y hacerlo un instrumento según su deseo, ¿verdad? Luego Él toma su vida y la pone donde Él quiere y obra mediante ella para lograr sus propósitos. Así como la taza no puede hacer nada por sí misma, así usted no tiene ninguna capacidad de cumplir los mandamientos de Dios, excepto estando donde Él quiere que esté. El siervo, amigos, hermanos y ministros, tiene que hacer dos cosas. Primero, ser moldeable. Y segundo, están en las manos del maestro, en este caso el alfarero. Entonces, el maestro puede usar ese instrumento según él desea. El siervo, por sí mismo, no puede hacer nada que sea valioso para el reino. Así lo dijo Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, según Juan 5:19. Y también dice: y separados de mí nada podéis hacer, según Juan 15:5. Con Dios obrando a través de ese siervo, este puede hacer cualquier cosa que Dios quiere hacer. Vaya potencialidad ilimitada, ¿verdad? La servidumbre exige obediencia. El siervo debe actuar según las instrucciones, pero debe recordar quién hace el trabajo. Dios lo hace. Si usted ha funcionado según la definición mundana de siervo,
Este concepto cambia su manera de servir a Dios. Usted no recibe órdenes y luego sale a cumplirlas. Usted se relaciona con Dios a primera instancia, le responde a Él y ajusta su vida de modo que Él pueda hacer lo que Él quiera a través suyo. Tenemos aquí un caso muy particular y es Elías. Em, Cuando Elías desafió a los profetas de Baal, el dios cananeo de la fertilidad, para probar una vez por todas cuál era el verdad, para probar una vez y por todas cuál era eh, el Dios verdadero, que eso fue lo que eh, sucedió con Elías, para probar una vez y por todas cuál era el Dios verdadero. Elías corría un gran riesgo al ser un siervo de Dios. Y para ello vamos a leer Primera de Reyes, el capítulo 18. Le invito para que leamos del 16 al 39 y luego vamos a responder algunas preguntas. Así que le invito a que abra su Biblia o preste mucha atención. La lectura que voy a hacerla de una manera pausada, con el fin de que usted pueda entender el contenido. Dice entonces Abdías en Primera de Reyes capítulo 18 del 16 al 39. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envías pues, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Por orden de quién? De Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtele en pedazos, y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Aquí hay algunas preguntas de comprensión a esta lectura que acabo de hacer. Las preguntas es: primera pregunta, Elías era un siervo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos profetas de otros dioses enfrentó en el Monte Carmelo? 450 hombres. Segundo, fue, ¿cuál fue la prueba que propuso Elías para demostrar quién era el verdadero Dios? La prueba era preparar un altar con un buey y leña. Tercera pregunta, ¿qué hizo Elías con el altar de Dios? Colocó 12 piedras, cortó el buey en pedazos, puso leña, derramó 3 cántaros de agua sobre el altar. Cuarta pregunta, ¿por iniciativa de quién lanzó Elías el desafío? Por iniciativa de Dios, de Jehová. Quinto, ¿qué planeaba demostrar mediante esta experiencia? Que Jehová era el verdadero Dios. Sexta pregunta, ¿cómo respondió el pueblo? Se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Séptima pregunta, ¿estaba Dios obrando en este acontecimiento? Sí, porque es que Elías fue guiado como siervo por Dios a realizar esta experiencia y demostrar que Él era el verdadero Dios. Octava pregunta,
¿Cuál fue la tarea de Elías en este acontecimiento? La tarea fue recibir instrucciones y Dios obró a través de él. Entonces podemos decir y concluir aquí, haciendo un resumen a grosso modo de este pasaje, que Elías era 1 contra 450 hombres. Si Dios no hubiera demostrado su obra mediante el fuego que consumió el holocausto y el altar, conforme Elías había dicho, el profeta hubiera fracasado rotundamente. De seguro le hubiera costado la vida. Elías arregló el altar del Señor. Tenía que estar con Dios y hacer todo lo que él ordenaba. Estaba actuando por mandato de Dios y no por iniciativa propia. Fue donde Dios le dijo, cuando Dios le dijo e hizo, aquí fue donde Dios le dijo, cuando Dios le dijo, y así hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces mire que aquí hay tres cosas muy importantes. Él hizo, aquí podemos decir que él estaba actuando por mandato de Dios. Fue donde Dios le dijo que se iba a hacer ese trabajo. Y fue cuando Dios le dijo e hizo lo que Dios quería que hiciera. Entonces, aquí Dios realizó sus propósitos mediante el profeta. Elías quería que la gente identificara al Señor como el verdadero Dios. Esa fue exactamente la respuesta del pueblo. ¿Fue Elías o Dios quien hizo descender fuego del cielo? Fue Dios. ¿Qué hizo Elías? Obedeció. Elías no tenía ningún poder para hacer lo que Dios iba a hacer. Valga la repetición. Cuando Dios hizo algo que solo Él podía hacer, toda la gente reconoció que Él era el verdadero Dios. Dios lo hizo a través de su siervo que lo obedeció. Amén. En el próximo estudio continuaremos el tema de aprender a ser un siervo de Dios y vamos a tener un tiempo para reflexionar. Bendiciones, bendiciones.